conectados. Esta noche vamos a ver una palabra muy bonita que es amarás a Dios con todo tu corazón. Lo que estaba hablando el hermano José, el amor de Dios. El bosquejo está dividido en tres. Amar a Dios, no siento hacer la voluntad de Dios, y la noche en Getsemaní. Como introducción, les voy a decir que amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué significa? Pongámonos aquí en la tierra como receptores del amor de Dios. ¿Qué significa eso? Los fariseos y los escribas trataban de hacerle caer al Señor Jesús y le preguntaban varias veces, preguntas, unas genuinas, otras con trampa. Hay una gran pregunta la cual fue hecha dos veces a dos personas por dos personas diferentes. Una quería aprender, la otra quería tentarle, y eso vamos a ver. Se trata de la pregunta, ¿cuál mandamiento es el más grande de todos? Eso es lo que le preguntaban al Señor Jesús. Avísanos, dinos, ¿cuál es el mandamiento más grande de todos? ¿Por qué? Porque le querían hacer creer. Leamos el verso 35 y 36, por favor, de Juan. Dice uno de los fariseos, le preguntó por tentarle. Por tentarle. Creo que no le están viendo en la pantalla, ni yo no le puedo ver porque me tapa una ceja de arriba. Yo sí veo, hermanito. Yo Si sí le acabo veo, ¿sí? Ahí dice Mateo 22, 35, 38. ya, entonces déme leyendo, mi hermano. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por, por tentarle diciendo, 36 maestro, diciendo, 36 maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ajá, eso le preguntó por tentarle. Fue con mala intención. Querían hacerle caer, hacerle ver que él está mal. El 37, ¿qué nos dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ajá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu mente. Ese es el amor de Dios que nos exige, que nos pide, que espera de nosotros. Él nos ha dado tanto, ¿verdad? Él ha dado a su Hijo para que muera por nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Ahí está el mandamiento del Señor. Y también nos dijo la misma historia en Marcos 12, 28 al 30. Leamos, por favor. Doy lectura, hermanito Santiago. Dice, Ya, mi hermano. Marcos 18, capítulo 12, versículo 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús, versículo 29, Jesús le respondió,
El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Básicamente le repite, pero al escriba que le preguntaba con buenas intenciones, porque él quería saber. Y este mandamiento ya está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6. El Señor Jesús lo está trayendo a nuevo, porque esta es la verdad, lo que Él espera de nosotros, que le demos el primer lugar siempre a Él. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. ¿Qué nos pide? Una entrega total, ponerle a Él en primer lugar. A veces no lo hacemos, a veces pensamos que ya somos cristianos y listo. Muchas personas dicen, Dios es amor y salvo, siempre salvo, como los evangélicos. Y eso no es así, hermanos. Él espera que le demos el primer lugar y que le obedezcamos en sus mandamientos. Entonces, vamos a ver, amar a Dios con todo nuestro corazón. Desafortunadamente vivimos una época donde la palabra amor ya no significa ese sentimiento profundo que está hablando el Señor. Inclusive amar a alguien se confunde, me cae bien, pero que alguien me cae bien no constituye el amor en términos bíblicos, ¿verdad? Se espera más cuando hay amor. En términos bíblicos, el amar a Dios está conectado con hacer lo que Dios quiere. Este es su mandamiento, esta es su voluntad. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dijo el Señor Jesús. Él espera eso, que nosotros le obedezcamos en todo lo que Él nos manda. Jesús dijo claramente en Juan 14:15, lo que les dije, si me amáis, guarda mis mandamientos. Deme leyendo, mi hermana o hermano, cualquiera que... Hermanito, dice Juan capítulo 14, versículo 21 y 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Miren qué importante que es el amor. Bueno, El que me ama, ¿qué tal? claro, yo le amaré y me manifestaré en él. El Padre le ama, dice. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cuándo no le amamos al Señor? Cuando no asistimos al culto, cuando no asistimos a los estudios, cuando no oramos, cuando no leemos la Biblia, cuando nos acordamos de Dios de vez en cuando, estamos respondiendo con amor al amor de Dios. Pues no, pues no. Dios espera algo más profundo. Dios espera que le amemos con toda nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. O sea, Él quiere todo de nosotros y que le demos el primer lugar. Ese es el mandamiento del Señor. Para eso Él envió a su amado Hijo. Amar a Dios y guardar sus mandamientos, la palabra de Dios, los cuales son inseparables. Guardar a Dios y cumplir sus mandamientos. Son inseparables. Jesús lo puso absolutamente claro. Y leímos, el que lo ama guarda su palabra.
El que no guarda su palabra no lo ama. Miren, hermanos. Entonces estas cosas tenemos que nosotros grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios está esperando eso, que nosotros le correspondamos en el amor profundo, así como Él lo hizo dando a su Hijo para que muera como un cordero sin mancha. ¿Por qué? Por los pecadores, por nuestros pecados, para salvarnos. Ese es el grandioso amor de Dios. Entonces, hermanos, amar a Dios, el principal mandamiento, no significa que siento bonito sentado en la banca de la iglesia el domingo por la mañana. Siento bonito, siento que le amo a Dios. Más bien lo que significa es que trato de hacer lo que le complace a Él. Entonces, llego con anticipación, llego con gozo, llego con alegría, llego a compartir con los hermanos, llego a recibir a los nuevos, llego a conversar, llego a animar. Eso es el amor de Dios. Pero si llego atrasado y corriendo, interrumpo o llego después de la prédica y todo, eso no es amor. Eso no es amor de Dios y no le hace feliz a Dios. Y eso es una cuestión diaria que tenemos que hacer. Me despierto y enseguida darle gracias a Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos despierta con vida. ¿Cuántas bendiciones nos regala cuando nos despertamos? Primero estamos respirando, nos despertamos. Y si me pongo a enumerar, no termino con las bendiciones que Él derrama sobre nosotros. Leamos, mi hermanito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, 23. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primera de Juan 5, 2, 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Es clara. Si le amamos, guardamos sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Cuando no amamos a Dios, no guardamos sus mandamientos. ¿Dónde está para equivocarnos? Es claro el Señor con nosotros. Lo que pasa es que nuestro corazón no está dispuesto a veces a obedecerle, a veces a amarle, a veces a entregarle todo lo que Él espera de nosotros. Además, sus mandamientos no son gravosos, dice. No dice que todo el día estemos con Él, sino que todos los días nos acordemos de Él. Hay varias falacias corriendo por el cristiano, que es una falsa idea de que a Dios no le importa si hacemos sus mandamientos o no. Esa es una idea falsa. De acuerdo a esta falacia, todo lo que a Dios le importa no es ese momento cuando comenzamos, es la fe. Es la fe, es creer en lo que Dios nos dice.
Debe haber una forma de bajarle un poco, mi hermano Jaimito. Mi hermanito, en todo caso, si salimos de la presentación, ahí tal vez usted va a poder leer. Póngale escape, por favor. Exacto. Entonces ahí nos vamos a la diapositiva en la que estábamos. Exacto, ahí sería mejor. Ahí está más práctico, ¿no es Ok. cierto? Sí, hermanito. Ya. Entonces, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi palabra lo amará, y haremos con él morada. Miren esa promesa tan preciosa. Voy a repetir Juan 14:23. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos con él morada. ¿Quién no quiere eso? Y en el 3:22 dice, cualquiera que pidiéramos, recibiremos de él lo que pidiéramos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables adelante de él. Para decirle de otro modo, no pensemos que desobedecer a Dios, descuidando su palabra y sus mandamientos, no importa de verdad, porque Dios como quiera nos ama, lo que les estaba comentando. Mucha gente cree, inclusive cristianos en la iglesia de Cristo. Si Dios es amor, entonces ya no tengo que preocuparme, puedo vivir como quiera. Entonces, ¿para qué creó el infierno? Me pregunto yo. Si Dios va a salvar a todos, ¿para qué creó el infierno? No pensemos, hermanos, de ese modo. Dios es justo. Dios va a premiar a los que le aman, a los que cumplen sus mandamientos. Con Él, las moradas están listas para nosotros. Pero si no lo amamos, pues Él tampoco nos va a recibir en su casa. No pensemos, hermanos, nunca de ese modo. Cuando decimos que amamos a Dios, en verdad debemos amarlo. Yo creo que si amamos a Dios, se demuestra mediante la respuesta a una simple pregunta. Cada uno podemos hacernos. ¿Hacemos lo que complace a Dios, su palabra, sus mandamientos? Preguntémonos esto. El domingo tengo expectativas por ir a oír su palabra o a ir a compartirla, ir a cantar alabanzas, a participar de la cena del Señor, a ofrendar. Estoy feliz por eso. Me levanto y voy temprano. Si la respuesta es sí, entonces amamos a Dios. Si hacemos eso, yo estoy seguro que entre semanas hacemos lo mismo. Primerito es a orar, a meditar en su palabra, a entregarle el día al Señor, a vivir amando al prójimo, a compartir el evangelio, a todo lo que nos ha mandado. Si la respuesta es sí, estamos con Dios. Si la respuesta entonces es no, no lo amamos. Es así de simple. Y si no lo amamos, Él no nos ama. Y Él no nos va a llevar a sus moradas. Él nos tiene guardados otro lugar de tormento. Punto 2. No siento hacer la voluntad de Dios, pero no siento hacer la voluntad de Dios. ¿Qué me pasa? ¿Qué área de confusión cuando se trata de hacer la voluntad de Dios? Es la idea de que debiéramos sentir la voluntad de Dios solo si sentimos hacerla. Les pregunto, si se trata de hacer la voluntad de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios, sintamos o no sintamos hacerlo.
¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios. Entonces, si no lo sentimos, entonces estamos disculpados, de acuerdo a la falsa doctrina. Porque supuestamente Dios no querría que hiciéramos algo que no sentimos hacer. Pero díganme algo, ¿van a trabajar solo por lo que sienten? Hoy siento deseos de trabajar, entonces me voy a la oficina, me voy al trabajo, voy a hacer mis actividades. Hoy no siento deseos, me quedo durmiendo en la cama. ¿Será así? Te levantas en la mañana pensando en cómo te sientes para ir a trabajar, o nos tapamos de nuevo con la colcha y seguimos durmiendo. ¿Qué hacemos? Tenemos que amar a Dios, no importa cómo estemos. Si estamos mal, con más ganas tenemos que acercarnos a Dios para que Él nos auxilie, para que Él nos dé la mano, para que Él nos saque de cualquier problema. El problema no de Dios, el problema debe acercarnos a Dios. Y mucha gente no lo hace así. Cuando tiene un problema, pues deja de asistir a la iglesia, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, lo otro, y le pone a Dios en segundo lugar. En delante leímos que sus mandamientos no son gravosos. Dios sabe y conoce cada mente, cada corazón, a cada hermano. Entonces, no debemos actuar de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Hacer el trabajo, no importa cómo nos sintamos en verdad. No importa. Dios espera que le alabemos, que le glorifiquemos, que le oremos, que le adoremos, que le pedamos, que oremos por los hermanos. Él nos oye, Él nos escucha, Él hace en su tiempo, en su voluntad. Nosotros solamente le clamamos a Él, le imploramos que oiga nuestras oraciones. Pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, le damos mucho lugar a los sentimientos. Por supuesto que Dios quiere que hagamos su voluntad y que sintamos hacerla. Pero si aún no lo sentimos, es mucho mejor hacerlo aún si no lo sentimos. De eso se trata, obedecer sus mandamientos. Un ejemplo de lo que el Señor nos dijo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, dice en Mateo 18:9. No dijo si tu ojo te es ocasión de caer y sientes el deseo de sacarlo, entonces sácalo, hazlo. No, no dijo eso. Pero si no sientes sacarlo, entonces estás disculpado. Sigue pecando, puesto que no sientes hacerlo. Lo que puedes dejar ahí es que siga el miembro pecando, viendo lo que no debe ver, haciendo lo que no debe hacer. Pero veamos otro ejemplo en Mateo 7:21. Los sumos sacerdotes, pongámonos en Mateo 7:21, vamos a leer del 28 al 31. Los sumos sacerdotes cuestionaron a Jesús una vez más. Para responder una de esas preguntas, Jesús les dio la siguiente parábola. Alguien, hermano o hermana, que me ayude. En Mateo 21, 28 al 31. Doy lectura, hermanito. Gracias. Dice la palabra del Señor, versículo 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue
Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ajá. Los sumos sacerdotes querían cuestionarle a todo lugar. Entonces Jesús en su infinita sabiduría les relata esta palabra. ¿Qué os parece? Dice, que un hombre tenía 2 hijos. Uno dijo, sí voy, pero no fue. El otro dijo, no, no voy, pero sí fue. Arrepentido después. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Señor? Su respuesta era correcta. El primero no sentía hacer la voluntad de su padre. Claramente se lo dijo. No quiero ir al viñedo. No quiero trabajar. Estoy cansado. No siento ganas, como estábamos viendo. No siento ganas este día de ir a trabajar. Pero luego lo pensó y cambió de opinión. No se sabe qué causó ese cambio. Yo creo que amaba a su padre, le importaba mucho a su padre, lo que él le pedía, y por eso cambió de opinión. Escuchó a su padre pedirle que hiciera su voluntad, pero no sentía hacerla. Quería dormir un rato más, tomarse un cafecito de pronto, salir a pasearse. Esa fue su primera reacción. Tal vez desde la cama dijo, no voy a ir, pero pensó, porque su padre lo ama, cambió de opinión. Hizo lo que su padre quería. Esa es la sabiduría de Jesucristo. El segundo hijo, por otra parte, le dijo a su padre enseguida, sí, papá, voy a ir enseguida. Estaba animoso, estaba contento y se volvió a dormir. Luego llamó a un amigo y se desapareció a hacer lo que él quería. Tal vez sintió hacer la voluntad de Dios, como estábamos viendo, sentirse bien. Pero los sentimientos van y vienen, desaparecen. Entonces, ese sentimiento de hacer la voluntad del Padre fue reemplazado por otro sentimiento, que ya no fue la obediencia al Señor, ya cambió de parecer. Entonces les pregunta, ¿cuál de estos 2 hijos hizo la voluntad de su padre? El que no lo sentía al principio, pero lo hizo como quiera, y el que al principio sentía hacerlo, pero en realidad no lo hizo, es la pregunta. La respuesta es obvia. Ya vimos que amar al Padre significa hacer su voluntad. Por lo tanto, podríamos preguntarnos lo siguiente. ¿Con cuál de los 2 el Padre estaba complacido? ¿Con cuál de los 2 hijos el Padre estaba complacido? Con el que al principio le dijo que iba a hacer su voluntad. Y lo dijo alegremente, yo sí voy, Padre. Y luego no lo hizo. O con el que en realidad hizo su voluntad, aunque no lo sentía al comienzo. La respuesta es obviamente la misma, con el que hizo su voluntad. Y así es el reino de Dios. Y eso es lo que espera Dios de nosotros. Y esa parábola les fue relatada a los sacerdotes para que traten de entender qué es lo que Dios les estaba diciendo. Y eso nos dice a nosotros todos los días, hermanos. Haz la voluntad de Dios independientemente de los sentimientos, independientemente de que si estamos con ganas, de que si no estamos con ganas, de que estoy con frío, de que estoy cansado, de que tengo hambre, de
de que tengo sueño, de que está mucho el sol. Incluso si la primera respuesta no siento hacerlo y cambia de opinión, hazla. No tengo ganas de orar hoy día, pero lo voy a hacer. Lo hago. Por supuesto que es mucho mejor sentir la voluntad de Dios y hacerla. Ese es lo ideal. Pero entre no hacer la voluntad del Padre y hacerla sin querer hacerla, la opinión a escoger aquí es: como quiera voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque lo amo y porque quiero complacerlo. Y aquí hay un pequeño anécdota que les escribí. Un día un niño buscaba a alguien asustadísimo. Se había perdido. Le preguntaron qué le ocurrió. El niño le dijo: estaba buscando a mi papá, me perdí. ¿Es tu papá un señor de tales señas? Sí, 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 dijo el niño. Él es mi papá. No te asustes, él te busca, tendrá que hallarse. De esa manera, hermanos, busca a Dios al pecador. Y si éste también busca a Dios, así esté en pecado, lo va a hallar. Pero ¿para qué? Para cambiar, para arrepentirse, para obedecerle, para amarle, para serle fiel y para no extraviarse de su Padre. Eso es lo que espera el Señor de sus hijos. Veamos el punto 3 para ir avanzando. ¿Qué pasó la noche en Getsemaní? Lo anterior no significa que no podemos o no deberíamos hablarle al Padre y pedirle otras opciones que estábamos viendo. Nuestra relación con el Padre es una relación real, hermanos. El Señor quiere los canales de comunicación con sus hijos siempre abiertos. Dios es espíritu y Él está con nosotros todos los días, todos los 24 horas. En Gálatas 3:27 dice: si somos bautizados en Cristo estáis revestidos, estamos cambiados de ropa, somos templo del Espíritu Santo. Entonces tenemos el canal abierto las 24 horas del día. Lo que sucedió en Getsemaní, la noche que Jesús fue entregado para ser crucificado, fue que Jesús estaba en el jardín con sus discípulos y Judas el traidor venía junto con los sirvientes de los sumos sacerdotes a los ancianos a arrestar a Jesús para crucificarlo. Jesús estaba en agonía en el jardín. Hubiera querido dejar pasar esa copa de él y se lo pidió al Padre. Leamos, por favor, Lucas 22, 41 al 44. Una hermana, hermano, que tenga una buena voz, que esté dispuesto. Hermanito, doy lectura. Ya, mi hermano. Versículo 41 de Lucas dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense, en ese tiempo medían la distancia como a un tiro de piedra, dice, no de pierna, un tiro de piedra. O sea, botaban una piedra y esa era una medida de distancia. El Padre
dice, si quieres, diga Jesucristo, dice al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Porque él ya sabía lo que le iba a pasar esa noche. Jesucristo es omnisciente, es Dios, pero dice que se haga su voluntad, no la tuya. Hágase, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren esa obediencia del Señor Jesús, esa obediencia, sabiendo que Él iba a morir, sabiendo que Él iba a ser crucificado. Hágase su voluntad, le dice al Padre. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que usted quiere. ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? Y él, estando en agonía, sudaba grandes gotas de sangre caía sobre la tierra. Su sufrimiento era muy terrible, porque él era hombre, sentía dolor, sentía angustia, sentía ira, sentía compasión, y estaba sintiendo lo que le iba a pasar. No hay nada malo en preguntar al Padre si hay alguna otra salida. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en preguntarle al Padre si hoy puedes quedarte en casa y no ir al viñedo. Lo que está mal es quedarse en casa, hacer la voluntad de uno, no de Dios, como quiera y sin preguntarle. Eso es desobediencia. Eso es desobediencia, hermanos. No está mal preguntarle por una excepción o por otra alternativa. De hecho, si no hay otra forma, puede que tengas una motivación para avanzar a hacer su voluntad. Y Jesús la tuvo. ¿Por qué? Porque se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esa fue la motivación que obtuvo el Señor Jesús. Fortaleza. Dios le mandó un ángel para que él pueda fortalecer su espíritu y pueda enfrentar lo que le esperaba esa noche. Jesús hubiera querido que pasara de él la copa, y de hecho lo pidió el Padre, pero si era la voluntad de Dios, en este caso no lo era. Y Jesús, ¿qué hizo? Aceptó. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, dijo. Como le dijo a Pedro, después de que llegó Judas en compañía de los guardias, en Juan 18:11, ¿qué nos dice la palabra de Dios? A ver, ¿quién lee? Hermanito Néstor, hermanito Rogelio, ya se ha ido a dormir. Ya, permito, Juan 18:11. Sí, Ya, dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? gracias, mi hermano. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Eso es obediencia pura, pura a su Padre, a Dios. Esa copa que le hacía sudar grandes gotas de sangre, esa copa que sabía la clase de sufrimiento que le esperaba por todos nosotros. ¿Para qué? Por amor a nosotros. ¿Acaso no la he de beber? Dice. Y frente a eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos? Parece que a veces los hermanos, y especialmente la gente de afuera, no entiende ese gran amor que nos ha dado Dios y que nosotros debemos corresponderle. Dios nos dice que sus mandamientos no son gravosos para nosotros, solo quiere obediencia. Y ni eso a veces lo hacemos frente al gran sacrificio de Dios.
Jesús siempre hizo lo que le complacía a su papá, incluso si no sentía hacerlo. Y por eso, porque siempre hizo lo que complacía al Padre, el Padre fue fiel, nunca, nunca, nunca lo dejó solo. Nunca. Ni aún en Getsemaní le mandó un ángel a fortalecerle. Esa es la fidelidad de Dios. Juan 8:29, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Juan 8:29, leamos, hermanos. Doy lectura, hermanito. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso lo dice el Señor. Conmigo está. Él tenía esa seguridad. Nunca me he dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago lo que le agrada al Padre. Por eso no me ha dejado nunca solo. Y esa es la enseñanza que nos deja a nosotros, hermanos, en la iglesia de Cristo. ¿Cuándo podremos decir confiadamente, nunca me deja el Padre? ¿Por qué? Porque yo hago sus mandamientos. Podemos decir eso con confianza. Nunca me deja el Padre a mí, porque yo hago sus mandamientos. A veces no lo hacemos. A veces pensamos que hacemos. Oramos un ratito y ya se acabó en el día. Ya no pensamos más en Él. Eso será amor. Eso será darle el primer lugar. Jesucristo es nuestro ejemplo, hermanos. Como el apóstol Pablo también es nuestro ejemplo. Y él nos dijo en Filipenses 2:5-11. Leamos, por favor. Y me ayuda, hermanito Néstor. Leo, hermanito. Ya, mi hermano José. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Miren todo lo que hizo el Señor. Siendo en forma de ser igual a Dios. ¿Para qué tenía que bajar? Él sabía que iba a morir por nosotros. Él sabía que iba a nacer en carne de una virgen. Iba a habitar aquí en la tierra junto con nosotros. Iba a sentir todas las cosas que nosotros sentimos y hacemos. Pero él no estimó ser igual a Dios. No se aferró a esa excelencia, a esa santidad que él tenía ya en el cielo, sino que se despojó y bajó a la tierra a nacer acá entre los hombres, y se hizo obediente y muerte hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por eso el Padre lo amó por obediente, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso hará con sus hijos, obedientes, pero que el nombre, para que en el nombre de Jesús se nombre todo de rodilla. Es mejor ahora, hermanos, ahora que estamos vivos, doblar la rodilla y pedirle perdón y cambiar
nuestras vidas y amar a Dios sobre todas las cosas. A la final vamos a tener que doblar la rodilla, pero es mejor ahora que podemos salvarnos, porque después cuando nos arrollemos después de muertos ya será tarde. Y confesemos con nuestra lengua que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Hermanos, Jesús se humilló a sí mismo. Jesús dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Dijo en el huerto de Getsemaní. Jesús obedeció. No importa lo que le iba a pasar. Lo mismo debemos hacer nosotros, hermanos. El mismo pensar, la misma obediencia, la misma mente que dice, mi voluntad sino la tuya. No hagas mi voluntad sino la tuya. Eso que esté en nosotros, como Pablo dice en Filipenses 2, 12 y 13. Les voy a, por tanto, como siempre habéis obedecido, le dice Pablo a la iglesia de Filipos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero ¿a quién produce? Al obediente, hermanos, al que obedece sus mandamientos. Por lo tanto, hermanos, queridos hermanos, esto es porque tenemos tal ejemplo de obediencia en el Señor Jesucristo. Obedezcamos cuando cuidemos nuestra salvación, cuidémosla con temor y temblor. Es el obrar en nosotros, el querer hacer la voluntad de Dios. Como dice Santiago 4, del 6 al 10. ¿Quién me está leyendo, por favor? Leamos Santiago 4, del 6 al 10. 4, 6 al 10. Doy lectura. Gracias, hermano. Dice la palabra del Señor, Santiago 4, 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Qué versos más preciosos que nos aclara todo. Dice el apóstol Santiago, Dios resiste a los soberbios. El hijo que dijo, yo voy, después no fue, porque no ama al padre, porque prefirió hacer sus cosas. Pero el que se humilla, a él ama al Señor. Dice, someteos a Dios. Es una promesa que debemos tener siempre. Nosotros tenemos una lucha diaria, especialmente en la mente. El diablo está buscando por dónde atacarnos. ¿Dónde está nuestra debilidad? ¿Dónde está nuestra falta de fortaleza para poder tentarnos ahí? Entonces, ahí tenemos que acordarnos de esta palabra. Someteos a Dios. Resistan al diablo y él huirá de vosotros. Es una promesa de Dios. Esa es un arma poderosa para que nosotros podamos evitar caer en pecado. ¿Y qué más dice? Acercar a vosotros. Si no nos acercamos a él,
Dios no se acerca a nosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué llegamos al reino de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué llegamos a la iglesia de Cristo? ¿Acaso no nos acercamos a Dios? ¿No nos humillamos? ¿No le pedimos perdón por toda nuestra vida anterior? ¿No le confesamos su nombre? ¿No nos bautizamos? ¿No le juramos, le prometimos ser fieles después del bautismo a Él, al Señor? ¿Acaso no hicimos eso? A veces no cumplimos eso. A veces nos olvidamos de las promesas que le hacemos al Señor. Pero sí, cuando estamos en problemas, queremos que Dios nos resuelva todo. Lamentad, dice, vuestra risa se convierte en rol. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mientras más estudiemos la palabra de Dios, mientras más crezcamos en el conocimiento, en la obediencia de la palabra de Dios, en cumplir sus mandamientos, más nos vamos a ser humildes. Nos vamos a seguir bajando del pedestal. Y es Dios el que nos va a exaltar. El Dios es el que nos sube. Eso se logra a través del conocimiento de su palabra de Dios. Es reconociendo todo lo que estamos estudiando. Es dándole gracias y es cumpliendo su voluntad, hermanos. Para hacer una pequeña conclusión de lo que hemos visto. Amar al Señor con todo nuestro corazón es el mandamiento más importante. En esto se resume toda la ley, dijo el Señor Jesucristo, en que améis a Dios sobre todas las cosas. Para amar a Dios no es un estado de mente donde sentimos bonito respecto a Dios, es cumplir su voluntad. Amar a Dios es lo mismo que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios nos dice en sus mandamientos, hagan esto, nosotros tenemos que hacerlo. Nos guste o no nos guste, estemos con ánimo o no, estemos con hambre o no, estemos con frío o no. Primero es Dios. Y Él nos va a exaltar, y Él nos va a cuidar, y Él nos va a fortalecer. Y a Él podemos recurrir en cualquier situación, no solo de enfermedad, no solo de falta de trabajo, de falta de pan, sino también cuando tenemos debilidad espiritual, podemos rogarle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé ese sentimiento de poder, de amor, de hacer su voluntad. No existe esta cosa de tener fe y ser infiel. No estamos teniendo fe si somos infieles. Si tenemos fe, tenemos que ser fieles. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Hebreos 6. Tenemos que ser fieles para amar a Dios. La fe no es un estado mental, hermanos. La fe en Dios y su palabra es serle fiel en cumplir sus mandamientos, en cumplir su palabra escrita que Él nos ha mandado. No creamos nunca la falacia de que trata de separar una cosa de otra. Una cosa es la fe, otra cosa es la que enseñan los falsos profetas. Solamente cree y serás salvo. No necesitas más. Falso, completamente falso. También el amor de Dios y su poder y su favor vuelve a aquellos que le aman. Dios es recíproco y no nos va a dejar nunca, hermanos. Nunca nos va a dejar solos. Si somos de los que obramos en su viña, obedecemos sus mandamientos. Esto, aquellos que lo hacen lo que Él le place su voluntad, todas estas promesas que nos ha hecho el Señor, es para los que hacemos su voluntad.
¿Podemos fallar? Claro que podemos fallar. Pero podemos arrepentirnos y podemos rectificar y Dios nos amará igualmente. Pero hagamos su voluntad, no la nuestra. Creámosle a la Biblia. Segunda de Timoteo 3:16, la Biblia es inspirada por Dios. Es el único instrumento al que debemos obedecer en su palabra. No podemos creer a cualquier falso maestro que nos quiera tratar de sacar de nuestra sana doctrina. Amén, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Le entrego la plataforma al hermanito Jaime.